No sabemos cómo asesinaba a Landru o lo que hizo con los cuerpos. La investigación policial falló. El juicio fue una farsa. De hecho, los crímenes de Landru tal vez nunca se hubiesen descubierto de no ser por una criada parisina de 32 años. Su nombre era Marie Lacoste. Caminaba cojeando, era soltera y tenía poca educación, razón suficiente para que el Estado le dé limosna y luego la ignore. En Francia, toda la idea de la igualdad, uno de los grandes ideales de la Revolución Francesa que se aplicaba a las mujeres, no progresó. Francia tenía algo llamado el Código Civil, que fue establecido por Napoleón a principios del siglo XIX. Y según el Código Civil, las mujeres tienen el mismo estatus que los niños y que los dementes. Las mujeres no eran consideradas personas aptas para administrar sus propias finanzas. Sus hermanos, sus padres y luego cuando se casaron sus esposos cuidaron de su dinero. Las mujeres no eran tomadas en serio. No eran tomadas en serio como testigos creíbles. No eran tomadas en serio por no ser intelectuales. Su capacidad de decir la verdad fundamentalmente fue cuestionada porque solo eran mujeres. Pero Marie no se dejaba disuadir, porque estaba convencida de que Landru era responsable de la desaparición de su hermana mayor, Celestine. Celestine había sido una mujer solitaria. Su marido había muerto en 1912 y su hijo, Gastón, estaba en el ejército. Luego, el 1 de mayo de 1915, vio un anuncio de corazones solitarios. Salía en el periódico Le Journal y decía: Monsieur, 45 años, soltero, sin familia, ahorros de 4.000 francos, con casa propia, desea casarse con una dama de edad y situación similar. Celestine respondió de inmediato. El hecho de que la guerra eliminó a la gran mayoría de los hombres jóvenes y sanos fue algo que tuvo un efecto muy negativo en las posibilidades de las mujeres de poder casarse. Hubo alrededor de 1,5 millones de bajas militares. Eso significa que la población de hombres jóvenes está bastante diezmada, literalmente. Y también, después de la Primera Guerra Mundial, hay 600,000 viudas en Francia. Este es un cambio demográfico masivo. Básicamente, hay una oportunidad porque hay muchas mujeres cuyos maridos han sido asesinados en el frente. Y ya sea por amor o por dinero, ya sea que estén solas o porque necesiten un hombre que las apoye, son muy vulnerables. Las mujeres fueron criadas en esta época para confiar en los hombres, para creer que los hombres respetables les iban a decir la verdad y eran dignos de confianza. Landru atrapa a Celestine en un momento muy vulnerable para ella. Está dolorosamente sola y es una mujer que quiere tener un marido, establecerse, ser respetable y tener una buena vida familiar. Landru se hizo pasar por Georges Fremier, un industrial de la ciudad de Lille ocupada por los alemanes. Su primer encuentro pareció ir bien, pero luego Fremier desapareció. Celestine debió pensar que el mundano y oscuramente apuesto Monsieur de Lille había encontrado un mejor prospecto. Por eso, ella estaba encantada cuando él volvió a visitar su apartamento en el verano de 1916. Y pronto se habló de matrimonio. La idea horrorizó a la hermana menor de Celestine, Marie. Desde el principio, Marie era bastante claro que sospechaba de Landru. Afirma haber venido de la Francia ocupada por los alemanes, lo que significa que lamentablemente dejó todos sus documentos personales en la zona ocupada cuando huyó a París. Y así no habría forma de que las mujeres pudieran probar o refutar su alias.
Si no estoy segura de que a Marie le disgustara a Landru desde el principio, sospecho que a ella le empezó a disgustar más por lo que representaba que por su personalidad. Es la forma en que lo hace. Creo que más que nada aquí es donde creo que Landru deja escapar todo. Es demasiado efusivo, es demasiado meloso. En realidad tiene un vocabulario muy amplio y está lleno de elogios floridos. Y en general como si hechizara a las mujeres a las que intentaba seducir. Pero Marie no se dejaba engañar por eso. En agosto de 1917, Marie trató de compartir sus dudas con su hermana, pero Celestine estaba enamorada. Las dos discutieron. A partir de ese momento, Marie no volvería a saber nada de su hermana y asumió que Celestine había elegido a su futuro esposo por encima de su familia. Básicamente porque ya ha tenido suficiente, Marie se lava las manos mentalmente de Celestine y decide que su hermana es una tonta. La reacción de Marie ante la desaparición de su hermana es comprensible en el contexto de la época. Hay una guerra en curso y no le va bien a Francia. Para los habitantes de París, es particularmente incómodo. La gente se va de París en un número considerable, si es que pueden hacerlo. Tu hermana desaparece, es casi más fácil en el contexto de los últimos 18 meses de la guerra. Si vives en París, asumir como tantos otros que te has arriesgado a ir. Durante más de un año, trató de olvidarse de su hermana. Luego, en diciembre de 1918, Marie recibió una carta. Era de Gastón, el hijo de Celestine. Había quedado ciego durante la guerra y necesitaba contactar a su madre con urgencia. Marie accedió a regañadientes a tratar de localizar a Celestine de nuevo. Pero cuando fue al apartamento de Celestine, no encontró señales de ella. Celestine se había mudado, dijo el conserje, hacía más de un año. Nadie la había visto desde entonces. Marie estaba alarmada. De por sí pensaba que el prometido de Celestine, Monsieur Premier, era un mentiroso y un fraude. ¿Podría ser un asesino también? La policía le da poca importancia y le dice que ese no era un caso que le concierna a París y que remitirá su consulta a las autoridades de Gambès, en donde desapareció Celestine. No hubo interés. Ella no parecía que tuviera derecho a preguntar. Les pareció que solo buscaba entrometerse en la vida privada de alguien y que no era más que una mujer conflictiva. Por lo tanto, se consideró que no era importante y hasta algo impropio. Desesperada, Marie envió una carta al alcalde de Gambès, rogándole que investigara. Él se negó. Su hermana no era conocida en el pueblo, dijo, ni nadie con el nombre de Fremier. Las últimas líneas de la carta del alcalde ofrecieron esperanza a Marie, ya que la joven criada de París no era la primera mujer en preguntar por el hombre que vivía en la Villa Tric. Tal vez, sugirió el alcalde, Marie podría contactarla en su lugar. Rino Moreau tenía 25 años cuando conoció a Henri Landru. Era la Navidad de 1916. Habían pasado más de 18 meses desde que la hermana mayor de Rino, Anna Colomb, había respondido a un anuncio de corazones solitarios en el periódico Le Journal. Ahora estaba comprometida. Anna Colomb era una mujer que parecía ser muy discreta en su vida personal. Está muy unida a su familia que vive en París y en particular a su hermana menor, una hermana mucho menor que Victorine. Tiene unos 20 años menos que ella.
Ana es muy capaz de cuidar de sí misma. Sin duda, es muy ahorrativa y tiene una cantidad decente de sus ahorros, trabajando eventualmente como mecanógrafa en un grupo de mecanografía en París. Ese es un lado de la vida de Ana. Ahora, por otro lado, también lleva una larga lista de amantes conocidos. No hay nada malo en eso, pero ella tiene una niña y el padre es probablemente uno de estos amantes, un hombre llamado Bernard. Si fueras una mujer que tuvieras, digamos, un bebé fuera del matrimonio, por ejemplo, estabas en una posición irregular y tu hijo era ilegítimo. Al casarte con un hombre que reconociera legalmente a tu hijo, podrías regularizar tu estatus y así podrías cambiar tu estatus de uno que era deshonroso a uno que era honorable. Y él estaba ofreciendo esa posibilidad. Rino sospechaba del hombre que conocía como Fremier. Durante mucho tiempo había evitado reunirse con la familia y a Ana le había confiado que usaba un nombre diferente para reclamar beneficios del gobierno. Eso era un fraude. Rino estaba ansioso por verlo más de cerca en la cena de Nochebuena. Ella encuentra las historias de Landru aún menos convincentes que sus promesas a Ana, que son muy poco creíbles. Pero Ana quiere creerle. Y eso debe haber molestado y enfurecido a Rino. Esta pretensión de que Fremier, como ella lo conoce, este tipo del norte de Francia, la Francia ocupada por los alemanes que dice ser un industrial propietario de una fábrica, le está pidiendo dinero a Ana. ¿Por qué está haciendo esto? Rino es bastante astuto y ella puede ver que en realidad no es verdad. Cuando Rino y Ana estaban con sus padres el día de Navidad, Ana hizo una sorprendente confesión. Había prestado a su futuro marido 8,000 francos, todo el dinero que tenía. La familia quedó atónita. Este Fremier era claramente un estafador y tenían que sacar a Ana de esa relación. París. Pero mientras la familia debatía qué hacer, Ana se encontró con su prometido una vez más. El 26 de diciembre, la pareja tomó un tren desde París hacia el pueblo de Gambé. Landru compró las entradas, un regreso para él y un boleto de ida para su futura novia. Gambés. Durante los siguientes 9 meses, Rino se preocupó cada vez más. Nadie había visto a Ana, pero la policía no estaba interesada y ni siquiera la registró como persona desaparecida. Finalmente, Rino inició una investigación por su cuenta. Victorine, aunque nunca había estado en Gambés, buscó cómo escribirle al alcalde de Gambés y decirle: mi hermana ha desaparecido. Y ese es el hombre que conocí, se llama Fremier. Aquí es donde vivió. ¿Tiene algún registro de él? Deben haber estado bastante seguros en Gambés de que la persona que estaba identificando era, de hecho, la persona que conocían como Monsieur Dupont. Pero el derecho a la privacidad en una sociedad fuertemente patriarcal significaba que no le ibas a decir a una mujer que una propiedad pertenecía a alguien que estaba usando otro nombre. Él escribe una carta de regreso a la tercera vez que pregunta, porque primero no responde, diciendo: lo siento mucho, no tenemos registro de nadie llamado Fremier en el pueblo, no puedo ayudarte. Rino llegó a un callejón sin salida. Se desesperaba por no encontrar a su hermana, hasta que a principios de 1919 recibió una carta de Marie Lacoste. Estas dos mujeres muy diferentes, de diferentes clases sociales, por lo tanto, no eran aliadas naturales. Pero creo que lo que probablemente las habría unido a ambas fue el hecho de que eran inteligentes y estaban furiosas. Empiezan a hablar con amigos y amigos de amigos, gente que
podría tener algún recuerdo de algo que Celestine podría haber dicho, o algo que Anna podría haber dicho. Lo que hicieron fue bastante inteligente. Presentaron denuncia de persona desaparecida ante autoridades provinciales en la provincia donde se encontraba Gambés. Eso significa que obligaba a las autoridades en virtud del derecho civil a proseguir con la investigación. Sabían que tenía razón, por lo que tenían que encontrar una manera de asegurarse de que esta información se recibiera. Necesitaba ser tomado en serio, pasar por un hombre, y un hombre respetable. Reno hace que su padre, que estaba bastante mayor, que en realidad no ha tenido nada que ver con la investigación, ponga su nombre. En la denuncia no tiene el nombre de Reno. Finalmente, las autoridades comenzaron a interesarse por las mujeres desaparecidas, pero sus investigaciones fueron poco diligentes y no encontraron rastro del hombre que se hacía llamar Georges Fremier. Una vez más, fueron las mujeres las que hicieron el trabajo de la policía. Una amiga de Marie vio a Landru en una tienda de París. Marie llamó a la policía, que recuperó una tarjeta de presentación que Landru había olvidado. Tenía su dirección en ella. El 12 de abril de 1919, Landru fue arrestado. Fue llevado a la comisaría de Rue Grafou. Encontrado entre las posesiones de Landru, había un pequeño cuaderno negro. Estaba lleno de un revoltijo de notas, códigos y diagramas, fechas, horas, gastos y ganancias. Y en una página por lo demás limpia, una lista de nombres de mujeres. Y por fin, la policía había iniciado una investigación sobre las mujeres desaparecidas. No fue el primer roce de Henri Landru con la ley. El cincuentón tenía un largo historial de delincuencia. Había estado huyendo de la policía desde 1914. Tiene una extraña carrera en la que obviamente tiene talento, pero nunca mantiene un trabajo por mucho tiempo. Es contador de un arquitecto, es ayudante en una fábrica de juguetes, es vendedor de muebles. Él va de un lado a otro. Pero mientras tanto, en realidad se dedica a estafar, cayendo en delitos menores. Había triunfado y sin embargo no había tenido éxito. Había cumplido penas de prisión en varias ocasiones porque no se había salido con la suya. La última estafa que ejecuta, que en realidad es de lejos la más exitosa de su carrera, engaña a muchos inversionistas para que aporten capital en una fábrica falsa que nunca existió. Tiene suficientes condenas, y él lo sabe, tantas que lo deportarán si lo encuentran culpable nuevamente, por eso se da a la fuga. Las acusaciones contra Landru ahora eran mucho más serias. La policía registró una cochera de París que alquiló. Encontraron ropa de mujer, documentos de identidad, joyas y fotografías. La policía temía estar lidiando con un asesino en serie, pero su investigación fue defectuosa desde el principio. En primer lugar, hay un registro muy apresurado y estrictamente ilegal por parte de la policía cuando arrestaron a Landru. Hacen una búsqueda rápida de la casa de Gambés y luego salen a la especie de patio trasero detrás de la cocina. La policía tiene tanta prisa por acusarlo formalmente que en esta ocasión ni siquiera se molestan en bajar al fondo de este enorme jardín para investigar el resto. Ellos suponen, si es un asesino en serie, lo podrán romper. Presumen que no habrá sido cuidadoso. Y si la evidencia está ahí, que la encontrarán. 2 semanas después se lleva a cabo la búsqueda formal y esta vez encuentran debajo de una pila de hojas en un cobertizo en el fondo del jardín, encuentran estos fragmentos de huesos carbonizados mezclados con fragmentos de huesos de animales y también allí pedazos carbonizados de ropa de mujer, cosas como hebillas y pinzas para el cabello. Creo que están muy desconcertados por el hecho de que tampoco encuentran evidencia
fácilmente identificable de asesinato. Y tampoco logran doblegar a Landru. Los ignora de la misma manera que las autoridades habían ignorado a Marie y Renaud. Les da justamente nada. Tuvieron más éxito identificando a las mujeres en la lista de Landru. Jeanne Couché fue la primera a fines de 1914. Ella y su hijo, adolescente André, se mudaron con Landru a la pequeña ciudad de Vernillet, a 20 millas de París. Después de unas semanas, desaparecieron. A continuación, una argentina, Thérèse Laborde-Lin, de 46 años, también fue invitada a la casa de Vernillet. Ella también desaparecería. El siguiente nombre fue Crocetier. No era una mujer, sino una calle, la calle Crocetier. Esta fue la casa de la viuda de 52 años, Marie-Angélique Guillain. Ella también había respondido al anuncio de corazones solitarios de Landru. Para ella, él era Georges Petit. Una vez más prometió matrimonio y una nueva vida, esta vez en Australia. En cambio, la llevó a su casa en las afueras de París y nunca más la volvieron a ver. Después de la desaparición de Marie-Angélique en agosto de 1915, Landru dejó Vernillet. Los vecinos se habían quejado del humo maloliente que salía de la chimenea por la noche. Pero cuando la policía vino a registrar la propiedad 4 años y medio después, no encontraron nada. La casa de Vernillet no es exactamente privada. Tienes vecinos a cada lado, y en un lado, como es una colina, ese vecino puede mirar directamente al jardín. El jardín trasero sube una colina. En esos días podías mirar directamente hacia el jardín y de hecho tenías una línea de visión hacia el dormitorio del primer piso en la casa. Y en agosto de 1915, cuando quién sabe cuántas mujeres haya matado, los vecinos empiezan a sospechar mucho y él se asusta. Termina el contrato de arrendamiento y se va. Villa Tric se encuentra a las afueras del pueblo de Gambé. Nadie había vivido allí en años. Estaba húmedo y frío. Pero tenía un gran jardín con un granero y cobertizos. Y se pasaba menos por alto que la casa en Vernillet. Aquí fue donde Landru trajo a las otras mujeres en su lista. Además de la hermana de Renaud, Ana, y la hermana de Marie, Celestine, estaba Bertha Eon. Era una limpiadora de 55 años que reconstruía su vida después de la muerte de su esposo y sus 3 hijos. Ciertamente hay un patrón donde lo más siniestro es que la última vez que los lleva a Gambés, compraba un billete de ida y vuelta para él a la estación de tren cercano y un billete de ida para las mujeres. Algunas de las mujeres desaparecían casi inmediatamente en su primera visita. Otras se veían alrededor del pueblo. Como eran tiempos de guerra, la preocupación estaba en otra parte. Estaban con todos los hombres que se habían ido al frente. No creo que las estuviera matando para silenciarlas. No creo que respete o considere a las mujeres lo suficiente como para pensar que necesita deshacerse de ellas. Creo que se había convertido más en una cuestión de que él quería. André Babela era una joven de 19 años que Landru recogió en el metro. Nadie la vio después de abril de 1917. Louise Jean, una devota feligresa de 38 años, se separó de su familia y luego desapareció ese noviembre. Annette Pascal conoció a Landru en el otoño de 1916. Desapareció en la primavera de 1918. La última víctima en la lista de Landru fue Maïs Thérèse Marchadier.
la prostituta de 37 años, que les dijo a sus amigos que estaba comprometida. Y a principios de enero de 1919, llegó a Gambé con Landru. Desapareció días después. Dentro de unos meses, la policía estaría en la casa buscando sus restos y los de todas las demás. Quedarían decepcionados. En el jardín descubrieron los esqueletos de un gato y 3 perros, todos pertenecientes a mujeres desaparecidas, todos estrangulados, pero los únicos restos humanos posibles eran fragmentos de huesos carbonizados. Si Landru había asesinado a alguien aquí, se había deshecho de los cuerpos con cuidado. La policía tuvo problemas tratando de probar lo que él había hecho. Landru habrá sabido que las cosas más desafiantes en términos de identificación iban a ser manos, pies y la cabeza. Y lo más probable es que cortó las extremidades y casi con certeza las quemó en ese conveniente, manejable, pequeño pero operativo horno. Hay varios episodios en los que se huele mal humo y se ve salir de su chimenea. Así que debió repartir el torso restante, piernas, brazos, y los envolvió en paquetes. Hay evidencia que sugiere que hizo uso de estanques cercanos. Había bastantes alrededor y también la tierra circundante era bastante pantanosa. La evidencia circunstancial era fuerte, pero sin los cuerpos, el caso era más débil de lo que parecía. Pasaron 2 años. La investigación continuó, ya que la defensa de Landru retrasó el proceso una y otra vez. Finalmente, una fecha se fijó para el juicio, y defendiéndolo estaría el abogado más famoso de Francia, Vincent de Montgeffry. Este tipo es famoso en Francia y estoy de acuerdo con ellos como el más grande o ciertamente uno de los mejores abogados litigantes en cualquier idioma. Es un maestro de la técnica judicial. Él puede juzgar cuándo ser duro con un testigo y cuándo relajarse. Sin duda, Moreau estaba en el apogeo de sus poderes legales y oratorios. Era un capaz, astuto y muy impresionante abogado. Alguien que se había ganado con justicia su reputación como el principal defensor de la época. Era el tipo de abogado que estaba dispuesto a asumir casos que parecían casi indefendibles. Entonces, era conocido como el abogado de los desfavorecidos, en francés dirían los desheredados. Creo que tomó el caso en parte porque probablemente disfrutaba personalmente de la notoriedad y la emoción de defender a alguien tan terrible. Pero creo que también quería evitar que esta persona fuera sentenciada a muerte, a ser guillotinado. Y él sintió que eso sería un gran logro simbólico. Se opuso tan fervientemente a la pena de muerte que estuvo dispuesto a aceptar un caso como el de Landru por una cuestión de principios. A Moreau no le gustaba Landru. Era un cliente difícil, arrogante y prepotente. Pero Moreau tomó el caso de todos modos. Su misión fue salvar a Landru de la guillotina. El 7 de noviembre de 1921 comenzó la audiencia de Henri Landru en Versalles. Marie Lacoste y el incansable trabajo de detective de Rino Moreau había llevado a Landru a la corte. Pero aquí, los hombres estaban peligrosamente a cargo una vez más, y el juicio se estaba convirtiendo en una farsa.
A veces podía haber una sensación bastante anárquica dentro de las salas de los tribunales franceses. Los procedimientos judiciales eran muy teatrales y muy conflictivos, por lo que eran un gran entretenimiento, pero por otro lado significaba que la audiencia se emocionaba mucho y era muy difícil calmarla. El quórum era demasiado pequeño, era solo una sala de audiencias abarrotada, tal vez con una capacidad de 250. Lo primero es conocer al juez. Quiere salir en los periódicos, permite que los fotógrafos entren en la sala del tribunal durante el juicio. Las mujeres están abarrotando las galerías y no vienen vestidas de modo sombrío y discreto. Están vestidas casi todas de blanco, están hablando, están agitando sus abanicos, estaban agitando botellas de olor. Al final, probablemente tenga alrededor de 500 allí, y el juez acaba de perder completamente el control de la corte. Hay gritos, la gente está en medio de un picnic, están fumando, hay evidencia de que alguien estuvo orinando ahí. Entonces, todo el asunto tiene una gran cantidad de emoción que tiene muy poco que ver con el proceso penal real. Era el 9º día del juicio y llegó el turno de Marie Lacoste. Su colega detective aficionada, Reno Moreau, ya había declarado. Ella se había enfrentado al hombre que creía que mató a su hermana. Había cumplido con su deber. Ahora era el turno de Marie. Ella no defraudó a su hermana Celestine. Su evidencia fue muy posiblemente uno de los testimonios más poderosos dados. Se apega mucho a su declaración como testigo y es muy sencilla, fundamentada y detallada, un poco como ella. Marie Lacoste es convincente por su propia y absoluta convicción y su absoluta sinceridad. Landru trató de mirar a las mujeres que testificaban en su contra y algunas de ellas simplemente no pudieron soportar. Estaba claro que no se sentía intimidada por él y al final de su testimonio hay un momento muy revelador antes de irse y se pone de pie porque le han permitido sentarse casi seguro por su pobre pierna coja. Y se vuelve hacia el jurado que está detrás de ella, todos estos hombres, y ella solo dice: este hombre asesinó a mi hermana. Era su ira. Era su pasión de que Landru fuera responsable. Eso es lo que hace que su testimonio sea tan poderoso. El abogado defensor, Moreau, no interrogó a Marie, ni se mencionó el papel que ella y Reno habían desempeñado para traer a Landru hasta este punto. Los misterios de Gambés. Landru se niega a explicar la desaparición de la señora Eon, su cuarta esposa. Landru observaba garabateando notas en expedientes codificados por colores. A veces se ponía de pie gritando y gesticulando, exigiendo pruebas de que había cometido estos crímenes. Su abogado, el brillante Moreau, no impugnó los cargos de robo y fraude. No hubo la posibilidad de que Landru anduviera libre. Salvarlo de la guillotina era su única preocupación. Sin evidencia física de asesinato, solo podían ofrecer teorías sobre lo que les había sucedido a las mujeres desaparecidas. Insistían en que Landru había matado por dinero, que se aprovechaba de las mujeres enamoradas de él y quemaba sus cuerpos en el horno de su casa. El problema era que esto no encajaba con la evidencia. No creo que se pudiera presentar un caso creíble en el que Landru matara por dinero. Varias de sus víctimas no tenían dinero. Me parece que la mayoría de sus crímenes fueron motivados por fantasías de poder. Quería tener poder, quería controlar a la gente. Lo que tiene mucho más sentido es que Landru tenía un apetito sexual voraz y buscaba constantemente parejas sexuales y que, después de haber matado una vez, estaba preparado para hacerlo de nuevo, muchas veces.
Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué construyeron este caso? Que dependía tanto de la idea de que era un solo motivo, el dinero y nada más. Creo que fue porque estaban tratando de construir un caso que fuera lo suficientemente simple para que el jurado lo entendiera debido a la escala de lo que había hecho. A pesar de estas debilidades, la tarea de Moreau no fue fácil. La prensa ya había apodado a Landru el Barba Azul de Gambé, después de saber del mítico noble que asesinó a sus esposas. A los ojos del público, Landru era culpable. Todos los poderes de retórica y persuasión de Moreau no serían suficientes. A las 3:09, el jurado condenó a Landru por los 11 cargos de asesinato. Moreau había fracasado. Landru moriría. ¿Cómo murieron las víctimas de Landru? ¿Y qué pasó con sus cuerpos? También son misterios. Al igual que el verdadero número de mujeres que mató. Condenado por 11 asesinatos, muchos creen que fue responsable de muchos más. Es casi seguro que Landru mató a más mujeres de las que se sabe. Tenía una propensión particular a enfocarse en mujeres vulnerables. Y esas eran el tipo de mujeres que a menudo se volvían invisibles para la sociedad. Su desaparición no habría sido particularmente notada. Es interesante que descubrieran evidencia de 282 estafas, aunque buscaron a las que podrían haber declarado, no se les dio seguimiento. Además, sabemos que había 72 estafadas que no fueron rastreadas por la policía. Creo que Landru no se propuso ser un asesino, se convirtió en uno. Quiero decir que no era como si hubiera alguna evidencia de que él matara antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué mató a las demás? Creo que la terrible verdad es que al final todo se redujo a odio a las mujeres. Henry Landru trató de borrar a sus víctimas. Tal vez las quemó en su horno o las tiró en lo profundo del bosque. Pero hay cosas que ni el más decidido de los asesinos puede borrar. El amor de los que quedan atrás, su dolor y su determinación de luchar por la justicia.